Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos. Bueno, a esta altura de la jornada, cuando ya estamos llegando al cierre de este miércoles, la información más relevante, la que tiene más impacto sobre la realidad cotidiana después y en el marco de algunos saqueos que se están produciendo en la Argentina, sobre todo en la zona del conurbano, es que el gobierno acaba de anunciar que aquellos comercios que sufrieron daños, como se vio anoche en ese supermercado chino, en una zona muy pobre del conurbano, van a recibir fondos hasta 7 millones de pesos no reembolsables para, de alguna manera, compensar el daño que sufrieron. Lo anunció en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, desde Washington, en una conferencia de prensa que acaba de terminar. Dijo que el Estado está disponiendo a esa suma, hasta 7 millones de pesos, para entregarla a aquellos comercios como el supermercado que fue totalmente violentado anoche e incendiado parcialmente en una zona del conurbano. Bueno, así también hubo otros comercios, una casa de ropa, bueno, otros comercios que también sufrieron saqueos cuyo origen todavía el gobierno no puede identificar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló también hace un rato, reveló que ya hay más de 90 detenidos, la mayoría son muy jóvenes, por estos saqueos. Desde la Casa Rosada se intentó vincular al candidato ganador en las PASO, al liberal Javier Milei, como el dirigente que estaba detrás de estas campañas que se están realizando, estas convocatorias a través de redes sociales. Hoy hubo una movilización muy impactante en el partido de Morón, en un shopping. Vamos a tener mucha información sobre esto, qué ocurrió ahí, cómo se lo desactivó y bueno, quiénes estuvieron operando para tratar de que este caso no pasara a mayores. Pero hubo cientos de personas frente a un enorme shopping que hay en Morón pidiendo ayuda, pidiendo alimentos. Juan Paulenco nos va a contar hoy qué es lo que ocurrió y de alguna manera cómo, al menos hasta ahora, se solucionó. Es muy impactante lo que está ocurriendo, si bien son casos muy aislados y cuyo origen está muy confuso, pero de alguna manera nos recuerdan enseguida la enorme crisis que sufrió la Argentina en diciembre del 2001, que costó decenas de vidas. Se declaró el estado de sitio, Fernando de la Rúa terminó renunciando y yéndose de la Casa Rosada en helicóptero. Domingo Cavallo había renunciado algunas horas antes, todo en medio del corralito, ¿no? Aquella imposición por la que se ponía un tope para poder retirar los fondos ahorrados por los argentinos. Hubo una combinación de sectores muy postergados, muy marginales del conurbano bonaerense, justamente, que se movilizaron a la Plaza de Mayo y otros centros del país, y por otra parte una clase media furiosa que salió a cacerolear, a romper vidrieras en los bancos, a reclamar por sus ahorros en dólares que habían quedado allí,
entrampados por la medida dispuesta por Domingo Cavallo tras quedarse sin reservas. No es la misma situación la que está atravesando la Argentina actualmente. Muchos de los depósitos que tienen los argentinos están en pesos, enclavados en estos plazos fijos que están rindiendo más del 100% anual, por lo cual el riesgo no es tan grande, pero sí la situación social está muy convulsionada, hay mucha gente que la está pasando muy, muy mal, y los grandes centros urbanos como el mismo conurbano bonaerense que estamos mencionando, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, con el agregado allí de que el narcotráfico es amo y señor de la vida y de la muerte. Bueno, son zonas del país muy, muy convulsionadas en la Argentina, y bueno, será uno de los temas claves que vamos a analizar a lo largo de este programa. Vamos a conversar ahora con Ricardo Delgado, economista, ya lo hemos entrevistado en distintas oportunidades, director de la consultora analítica. Ricardo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Buenas noches. Bueno, estaba repasando un poco el dato más fresco y de impacto, por supuesto, sobre todo para la gente perjudicada. El gobierno acaba de anunciar a través de Sergio Massa desde Washington que se entregarán un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos a los comercios afectados por los saqueos. Se habla de una decena en el conurbano y Axel Kicillof dijo que hay más de 90 detenidos, la mayoría muy jóvenes. Primero te pregunto, desde tu punto de vista, más allá del enfoque económico, sumando lo social, ¿qué problemáticas te parece que se están sumando para que estemos hablando de saqueos en la Argentina? Me parece que la problemática básica tiene un nombre simple y muy complejo a la vez, que es inflación. Una inflación que no cede y que ha limado no solamente los ingresos de los trabajadores formales, en blanco, registrados del sector privado, sino cada vez más a los sectores informales, los más vulnerables, que muestran menores probabilidades y posibilidades de insertarse al mundo formal del trabajo, que viven de changas, de cuentapropismo, muchos chicos fuera del sistema y que no han visto siquiera a sus abuelos trabajar en condiciones razonablemente estables y normales. Creo que es un caldo de cultivo y un fracaso, creo, de la falta de visión de la dirigencia de este gobierno, por supuesto, que es el que hoy está a cargo de la gestión pública, pero también del gobierno anterior, que no han resuelto definitivamente el problema de la inflación. En este caso, este gobierno la ha profundizado, ¿no? De hecho, vamos a terminar con tasas de inflación que como mínimo van a estar en torno al 140% en el año, que es bien por encima del casi 195 que tuvimos el año pasado, ¿no? Y eso me parece que es el punto de fondo. Por supuesto, la inflación después desequilibra absolutamente todos los indicadores sociales. Vamos a conocer en septiembre los datos del INDEC de pobreza del primer semestre de este año. Van a ser datos muy complicados, seguramente arriba del 40%, con más del 60% de los chicos pobres en Argentina. Un dato muy complicado también para la estabilización futura que requiere el ordenamiento macro que se requiere en el próximo gobierno. Y yo te agrego ahí un dato más, que está quizá, yo hoy digamos, tuiteé esto y tuve mucha repercusión, digamos, una manera de ver cuál es la efectividad de las políticas sociales que se financian con nuestros impuestos en el presupuesto, es medir cuánto por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es la famosa UH, que es una política de Estado que empezó en el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, en el 2009, y continuó, digamos, durante 14, 15 años ya, digamos, sin discusión. Digamos, creo que hay que atender a esos pobres, a esos chicos pobres sobre todo.
Cuando empezó esa cobertura representaba el 80% de la canasta básica que necesitaba un chico en ese entonces para alimentarse, vestirse, tener ciertas condiciones para salir de la pobreza, ¿no? 80% de eso era cubierto por la UH. Hoy es apenas el 25% la UH. Entonces, la inflación, eso es inflación, y eso es además un mal gasto de nuestros recursos, de nuestros impuestos. Al final del camino, estas políticas se financian con impuestos de todos los argentinos. Entonces, por eso la inflación es muy regresiva, por eso la inflación es un mal que ha carcomido profundamente los indicadores sociales en nuestro país. Esa comparación que haces es muy interesante, Ricardo, explica muchas de las cosas que están ocurriendo. A mí me interesa focalizarnos también en un aspecto que, por lo que pude averiguar, no solo está ocurriendo en la Argentina, sino también hasta en algunas ciudades de los Estados Unidos y otros países, pongo Estados Unidos como un ejemplo extremo, pero es que el segmento más bajo de la clase media, los asalariados que menos ganan, me da la impresión también que están perdiendo muchas de sus expectativas, porque ven cómo semana tras semana el incremento de la inflación los termina hundiendo o dejando a un paso de la pobreza, ¿no? Bueno, justamente, a ver, la Argentina hoy no tiene un problema serio de empleo, ¿eh? La gente está ocupada. El problema es que esos empleos son de tan mala calidad y tan mal pagos que frustran, porque la gente trabaja y no llega a fin de mes. Ese es el problema. La inflación hace que ese sueldo que se cobra los primeros días o en algunos casos diariamente, porque las changas y demás se miden por día y por horas a veces, no alcanzan cada vez menos. Entonces, creo que es parte del error de este gobierno. Se trató, tenemos un presidente que dijo algunos años atrás que no creía en los planes económicos. Bueno, bueno, estos son los resultados. No tener un programa hace que la Argentina, además en una condición que fue muy, y esto no es culpa del gobierno, pero evidentemente se tomaron pocas medidas para digamos, eventualmente prevenir parte de sus efectos, sufrimos una sequía brutal que hace que los dólares este año sean un bien muy escaso. Si el bien es muy escaso, el precio aumenta, y si en una economía tan dolarizada como esta, los precios suben, ¿no? Cuando la inflación, cuando el dólar sube, la inflación claramente sube, y eso es lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy. Sí, el otro dato que también, suma foco de atención, hoy el INDEC difundió la actividad económica del primer semestre, y es muy notorio que sobre el final de ese primer semestre, mayo, junio, la actividad económica empezó primero a desacelerarse, y ya con estos datos de junio confirmaría que estamos en un parate. ¿Esto hasta qué punto, resulta proveedor también de más problemáticas que se suman a las que estamos conversando? Por supuesto, es efectivamente así. A partir desde julio, la actividad económica ya empezó a caer. Nuestros números ya muestran una tendencia recesiva cada vez mayor, básicamente porque faltan dólares, y si faltan dólares no podés pagar importaciones. Claro. Si no podés pagar importaciones, las empresas no pueden producir. No tenés insumos, materias primas, partes, equipos para poder producir, y eso va a empezar a repercutir primero en recortar horas extras, después en adelantar vacaciones, después en suspender turnos, y luego suspender gente, y luego finalmente despedir, ¿no? Ese es el infierno tan temido que creo que el gobierno está tratando de contener y evitar. Por un lado, evitar un estallido cambiario, y por otro lado, el muy difícil objetivo de que no se venga la recesión encima de una manera tan violenta, que no solamente tengas inflación, sino también pérdida de empleo, ¿no? Que es la peor de las que es el último eslabón que el gobierno está tratando de que no se cumpla. Massa recién desde Washington también anunció prometió que se va a empezar a normalizar ahora con el flujo de fondos que queda del Fondo Monetario,
que tengamos en cuenta es la moneda del Fondo Monetario lo que llega, no son dólares contantes y sonantes, pero ahí el Banco Central puede manejarse con eso. Y prometió que las importaciones se van a empezar a normalizar, esperemos que sea así. En este escenario, teniendo en cuenta que estamos por llegar a terminar el 8º mes del año, ustedes desde Analítica, ¿qué proyecciones están haciendo de inflación para el 2023? Te diría que hoy estamos arriba del 140, todavía proyectando con un fuerte impacto de estas evaluaciones de las últimas semanas, la oficial, la previa del 7,5 sobre el impuesto país, y la del lunes 14 de agosto suman un 30% del dólar oficial, más el salto cambiario que tuviste en el Blue y en los dólares financieros. Eso también tiene un impacto, no sobre todos los bienes ni sobre todos los sectores, pero tiene un impacto inflacionario. Eso nos lleva a que en agosto la inflación nos esté dando ya 12%, y probablemente algo parecido en septiembre, dependiendo de lo que suceda con el dólar. Pero va a ser, insisto, vas a tener por lo menos 50 puntos más de inflación que el año pasado. Este es un dato muy grave, muy relevante, y que de alguna manera también muestra las dificultades que tiene el gobierno, no solamente por los hechos objetivos, lo que hablábamos, la escasez de dólares por la sequía y demás, sino además la incompatibilidad, te diría, entre un ministro de Economía y un candidato a presidente en la misma persona, ¿no? El ministro de Economía tiene que hacer cosas que un candidato a presidente jamás haría. Sí, y entonces está caminando en un filo de la navaja todo el tiempo. Y ese es el gran problema también. Ricardo, ¿estás trabajando cerca de algún candidato o tú seguís, digamos, profesional? Exacto, estoy trabajando como economista independiente, profesional, en el sector privado, y bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Gracias por la nota, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, que andes bien, José. Ahí estaba el economista Ricardo Delgado, director de la consultora Analítica en Asteriscos. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Bien, y ya lo sumamos al amigo Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, importante tu análisis en este momento, teniendo en cuenta que estamos atravesando, digamos, lo que nunca los argentinos queremos atravesar, estas escenas, por ahora puntuales, por suerte, de saqueos. Bueno, lo más fuerte que vi fue anoche en este supermercado chino. Después, lo segundo tal vez haya sido el robo a la tienda de ropa. Y hoy, según imágenes que nos acercó durante la jornada el amigo Juan Paulenco, una movilización importante, y van a un shopping de Morón, donde el Jumbo, que está dentro del shopping, creo que se llama Plaza Oeste, terminó entregando alimentos a la gente, y así se descomprimió un poco, pero había mucha gente afuera, ¿eh? Bueno, José, primero hacer una distinción, ¿no? Creo que lo que estamos viendo son una serie de eventos delictivos que tienen algunos patrones en común, pero que, como siempre, uno presupone hay una organización detrás. Y yo distinguiría esto de lo que históricamente hemos conocido en la Argentina como los saqueos, como consecuencia de un estallido social. Es decir, me parece que los recuerdos de 1989, que de alguna manera propician la renuncia del presidente Alfonsín, los saqueos del 2001, que bueno, van de la mano de la explosión social con el Corralito, no son lo mismo que estamos viendo ahora. Sí. Tienen, por supuesto, similitudes, porque desde ya el conurbano bonaerense lo era antes, lo es mucho más ahora. Bueno, es un sector de la población afectada, vulnerable, muy caliente, con largas postergaciones. Pero bueno, me parece que de todas formas, lo que hoy estamos observando, hay cierto grado de coordinación y no tanta espontaneidad
como pudimos observar en otras olas de saqueos en Argentina, donde también había, por supuesto, organizados, pero se producía un efecto contagio en conglomerados urbanos, como Gran Rosario, Gran Mendoza, Bariloche. Bueno, en esa época, Iván, el gran difusor informativamente, y que tal vez también permitía de alguna manera que la gente se enterara que estaban robando en algún lugar o saqueando, era la televisión, que era mucho más limitado porque las redes sociales actuales, ¿no? Que no existían. Crecen a una velocidad los mensajes impresionante. Me da la impresión también que Sergio Massa se equivocó en viajar a Washington, no en haber ido a Washington, sino en no haber anunciado antes lo que piensa anunciar este viernes o a lo sumo el fin de semana, que es un incremento de la asignación por hijo y otros subsidios. Lo dijo más hace un ratito, la intención es anunciar esta suma fija para los trabajadores y también un aumento de la asignación por hijo y otros subsidios. Capaz que si el lunes él hubiese anunciado esto, la situación hoy estaría un poco más contenida. Es una suposición igual, ¿no? Bueno, recordemos, José, que los movimientos sociales se han caracterizado en un comienzo por la representación genuina de sectores perjudicados, pero luego se fueron sofisticando, organizando, al punto de convertirse en verdaderos elementos de extorsión y de presión con los gobiernos. Primero fue con el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, luego con el gobierno de Macri mucho más fuerte, y continuaron ya de una manera mucho más organizada durante el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, la capacidad organizativa de estos movimientos sociales y la capacidad de movilización y extorsión, bueno, se les ha ido de las manos a quienes crearon este sistema, ¿no? Y vamos a ver efectivamente cuáles son los anuncios de Massa. Puede ser, José, que haya anuncios mañana mismo incluso, en el marco del Council of the Americas, que se celebra como todos los años. Pero a diferencia de otras oportunidades, se tuvo que abrir una sesión especial para el ministro de Economía, que tendrá lugar a la tarde en la sede de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Hay hora para eso, Iván? Bueno, eso está previsto para las 4:30 de la tarde, José. O sea, vuelve de Washington y ya exactamente, vuelve de Washington y va a la Cámara de Comercio. Bueno, ahora en un rato lo profundizamos ese tema, porque también tenía algunos datos que quería compartir contigo. Vamos a entrevistar a Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores, que ya lo tenemos en línea. Lucas, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos tratando de hilvanar algunas ideas respecto de esto que está ocurriendo, esta tensión social que ya pasó de castaño oscuro, con lo ocurrido anoche en un supermercado grande de conurbano, robos en una tienda de ropa, el gobierno bonaerense que dice que hay más de 90 detenidos. Llama la atención que muchos son muy jóvenes, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo calibrar esto que está ocurriendo? Bueno, es el contexto en el que ocurre el proceso electoral, ¿no? Tan relevante, tan importante, que tanto nos atiende la atención. Esto está ocurriendo en un contexto social y económico muy delicado. El proceso de deterioro del tejido social en Argentina viene siendo persistente en los últimos años. La calidad de vida de la gente se ha venido deteriorando como consecuencia de una economía maltrecha, que no ha encontrado una condición saludable de funcionamiento. Las decisiones para corregir esos desequilibrios de la economía que impiden que la economía funcione normalmente se han profundizado, no se han tomado las decisiones correctas para poner en mejores condiciones la economía, y esto termina impactando en el comportamiento del electorado naturalmente, porque en última instancia la relación entre los representantes y los representados es transaccional. Bueno, nosotros les cedemos poder a los representantes para que resuelvan los problemas, no para que nos compliquen la vida. Y yo digo, hay veces que solamente entender, y probablemente la audiencia lo haga,
en entender el modo en que este proceso de descomposición de la economía argentina está penetrando en la economía doméstica de los individuos. Hoy nos cuesta organizarnos domésticamente en materia económica, con este nivel de inflación. Entonces, a ese nivel de penetración, la falta de respuestas del sistema político ha penetrado, valga la redundancia, en la vida particular de los votantes. Esto es lo que está alimentando el sostenido mal humor social que venimos comentando los que venimos monitoreando el clima de opinión pública, y esto es lo que se ha visto reflejado en esta elección tan particular, tan inédita, en donde un candidato sin estructura, sin partido político, sin antecedentes electorales, gana la elección paso presidencial y se pone en condiciones de ganar una elección presidencial sin tener la mínima fortaleza política para poder ejercer la función de gobierno. Bueno, todo este es el cuadro que hace síntoma en estos saqueos, hace síntoma en esta conflictividad social que emerge después de esta devaluación que hizo el gobierno después de la PASO, y que bueno, es digamos, un elemento más de un proceso de deterioro general que hemos venido observando en la Argentina en la escena económica, política y social. Lucas, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Iván? Bien, y bueno, un poco siguiendo esta lógica y a la luz de la primera gran encuesta que tenemos, ¿no?, que son las PASO, ¿cómo avisorás lo que viene? Es decir, entiendo que es difícil prever, pero ya tenemos algunos indicios. Digamos, sobre todo me interesa tu mirada respecto del sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Que ha quedado en el medio entre dos aguas, tal vez con el mayor desafío, ¿no? ¿Dónde debería en todo caso buscar el voto Patricia Bullrich si pretende entrar al balotaje? Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero es esta suerte de encuesta que mencionás, la PASO, tiene una función muy determinante para la dinámica del proceso electoral. Lo ha tenido en las elecciones previas en las que tuvimos PASO, que es que poner blanco sobre negro cuánto vale cada candidato. En la PASO se monetizan los candidatos. Nosotros ahora ya sabemos cuánto apoyo juntaron cada uno. Antes de la PASO, este análisis caía en materia de la especulación, de la intuición. Uno podría decir, bueno, sospecho que le va a ir de tal o cual forma a tal candidato. Bueno, ahora ya le fue a los candidatos. Y hoy los candidatos valen lo que la PASO indica que valen. Y esto es tan relevante como, por ejemplo, que hoy tenemos en la escena a un Milei distinto al que teníamos en la previa de la PASO. En la previa de la PASO teníamos un candidato que en la expectativa podía salir tercero, que en la expectativa podía quedar lejos de pelear la elección, y después de la PASO tenemos un candidato que está en mejores condiciones de pelear la elección. Entonces, ya la PASO tuvo su efecto, ya nos cambió el prisma bajo el cual miramos la escena, nos cambió el marco bajo el cual analizamos la escena. Y esa escena, y ahora yendo a la segunda parte de tu pregunta, nos deja a un candidato impulsado por el resultado de la PASO, que es Javier Milei. ¿Por qué impulsado? Porque estuvo por encima de su expectativa, sacó mucho más votos de los que creíamos que iba a sacar, y eso tiene un efecto positivo sobre la forma en que lo miramos a Milei. Hoy lo miramos a Milei quizás de una forma mucho más beneficiosa para él, lo vemos un poquitito más alto, un poquitito más inteligente, más simpático, más atractivo, más capaz de resolver los problemas de la Argentina, y esto es consecuencia del triunfo. Y por el otro lado, a los otros dos actores, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio, los vemos con alguna mirada, digamos, disminuida respecto de cómo lo veíamos antes. Porque, bueno, sobre todo porque Juntos por el Cambio esperaba ganar la elección PASO, y salió segundo, estuvo muy por debajo de su expectativa. Y el peronismo, que si bien venía enfrentando una situación adversa, uno suponía que podía estar por encima del 30% y está por debajo del 30%. O sea, hay dos candidatos que están en problema porque estuvieron por debajo de sus expectativas. Pero te diría que la que está quizás en mayores problemas es Patricia Bullrich. ¿Por qué? Por esto que vos señalás, quedó en el medio. Y estar en el medio, en un medio disminuido, es un riesgo. ¿Por qué? Bueno, primero porque tus dos rivales que tenés a tus ambos costados
tienen sus votos disponibles en tu espacio. Los votos disponibles de Massa y Milei los tiene Bullrich. Entonces, esos dos candidatos van a ir a tratar de seducir esos votantes. ¿Qué le dice Massa a los votantes de Bullrich, sobre todo a los votantes de Larreta? Vénganse conmigo, porque ustedes radicales, ustedes socialistas, ustedes larretistas, tienen mucho más que ver conmigo que con Bullrich. ¿Y qué le dice Milei a los votantes de Bullrich? ¿Qué hacen con los radicales, con los socialistas, con la coalición cívica? Vengan con nosotros, que nosotros somos el espacio nítidamente liberal que defiende las ideas que ustedes pregonan. Bueno, ahí está la operación sobre el centro. Y el problema que tiene Bullrich es que encima sus dos rivales van a trabajar para que la escena sea la de la polarización entre los extremos, porque a Milei le conviene Massa y a Massa le conviene Milei. Y si le seguimos agregando problemas, Bullrich ahora tiene un desafío que es esencialmente político, obviamente retener los votos de Larreta, pero antes que retener los votos de Larreta tiene que hacer una operación que es un poco más compleja que retener los votos de Larreta, que es reconstruir el espacio, reconstruir los vínculos con dirigentes políticos con los que ella disputó la interna y a los que ella agredió en la interna. Porque ahora Bullrich necesita a Manes y a Vidal para que le ayuden a retener los votos de Larreta. Dos dirigentes a los que eran candidatos a presidente del espacio y a los que trató como si fueran solamente dos votos. Necesita que Larreta se comprometa con su campaña, a quien ofendió durante toda la campaña con una estrategia muy agresiva en la confrontación interna. Entonces, necesita primero retener los votos para que la cuenta que mostró la PASO sea efectivamente de ella, o sea, que los votos de Juntos por el Cambio sean ahora de ella. Y eso ya supone una tarea política muy compleja. Y después defenderse de ese contexto tan adverso de haber quedado en el centro, pero un centro disminuido, porque esto es, seguramente ustedes han utilizado un secador de ropa. Cuando ustedes ponen en el secador de ropa la ropa en el centro del tambor, el tambor no centrifuga. Cuando el centro es fuerte, no se puede centrifugar. Ahora, cuando el centro es débil, cuando uno acomoda la ropa sobre los costados del tambor y cierra el tambor centrifuga. Entonces, el riesgo que tiene Bullrich ahora es que de los dos lados de su oferta electoral, las dos propuestas que tiene a ambos lados, le centrifuguen la escena, transmitiendo que acá hay una pelea entre dos, y que efectivamente Bullrich se vea con perjuicios por migración de votantes. Esta es un poco la descripción de una escena compleja que le ha quedado a Bullrich, aún siendo que el oficialismo está en problemas, porque para todo esto Massa tiene que enfrentar los desafíos de la economía, pero la escena le plantea muchas complejidades para un espacio que pensaba que iba a ser ganador y terminó saliendo segundo, y para un espacio que pensaba que iba camino a un triunfo presidencial, y ahora la cosa parece bastante más lejos de lo que se esperaba antes. Bueno, un escenario indudablemente que salió muy distinto a lo que esperaban las fuerzas políticas, y también me parece a lo que aguardaba la opinión pública sobre la base de los sondeos previos que se conocieron, pero partiendo del dato clave de que, bueno, Milei, si bien no sacó una gran ventaja respecto de sus oponentes, se dio un escenario de 3/3, algunos empiezan a pensar en si Milei no puede llegar al 40% en octubre, sacar una ventaja de 10 puntos al segundo y terminar convirtiéndose en presidente ese día. Sí, es un escenario que no tiene probabilidad de ocurrencia cero, no tenemos todavía elementos para ponerle una probabilidad de ocurrencia, pero sí podemos pensar que es un escenario posible. ¿Por qué? Bueno, porque el oficialismo enfrenta una situación económica compleja, probablemente el escenario económico para Massa se vaya complejizando de acá al momento de votar. Sí. Va a haber más inflación, va a haber menos poder adquisitivo, va a haber menos actividad económica, y ustedes recién hablaban de anuncios de Massa. Sí. Fíjense qué curioso, porque no son anuncios para otorgar beneficios, sino son anuncios para mitigar el daño que produjo esta decisión que el gobierno se ve obligado a tomar, de devaluar el tipo de cambio oficial, en un contexto en donde necesitaba que el Fondo Monetario desembolse los dólares para poder afrontar los compromisos con el fondo. Es decir, Massa tiene que lidiar con una economía que le va a traccionar en contra, y eso puede eventualmente hasta incluso expulsar votantes de Massa que pueden ir a la oferta opositora. Pero además,
Milei puede capitalizar ese fenómeno tan particular de los procesos electorales para quien gana, que es el efecto carro del vencedor, Sí. y fortalecer su oferta electoral, su caudal electoral, quitándole votos a Bullrich. Una Bullrich que parte de un nivel bajo, porque sus votos individuales estuvieron por debajo del 20%, tiene que retener los votos de la red y eventualmente a partir de ahí, a qué distancia puede estar de ese competidor Milei. Con lo cual, y les agrego un dato, los porcentajes que vimos del resultado electoral en la plataforma con la cual se nos informaba el escrutinio provisorio, son porcentajes contabilizados sobre votos válidos. Ajá. Por lo tanto, el famoso 30% que sacó Milei, que vimos en todos los diarios, es sobre voto válido. Sobre voto afirmativo, Milei sacó 31,6. Claro. Es decir, Milei no está a 10 puntos de ganar en primera vuelta. Está a 8,4. Es un poco menos, es cierto, no es mucho menos, pero es un poco menos de 10 para llegar a esa meta de 40 más 10 de ventaja. Es decir, ahora, Lucas, el escenario, ¿te da la impresión de que Bullrich retendría el 100% de los votos de Juntos por el Cambio? Es decir, ¿retendría los votos, por ejemplo, de Larreta y de Lustó? ¿O hay un riesgo de que esa parte de votos se vaya o al voto en blanco o, por ejemplo, a Massa? No, hay un riesgo, el riesgo lo veníamos viendo, en la previa veníamos viendo nosotros un riesgo de fuga, que en nuestro último registro era un 20%, o sea, el 20% de los que decían que iban a votar a Larreta decían que no iban a votar a Bullrich si Bullrich ganaba. Ese 20% nosotros lo relativizábamos, ¿por qué? Bueno, porque en un escenario, que era un escenario que todos mirábamos y coincidíamos, en un escenario de triunfo de Juntos por el Cambio, sí. Bueno, si la foto del domingo 13 a la noche era de Bullrich y Larreta juntos, sí, y después de ganar la elección Paso, el espacio llamaba a todos los votantes a seguir acompañando a la candidata ganadora para que el espacio pueda hacer gobierno, y era un escenario de triunfo, digamos, eso podría ayudar a mitigar ese riesgo de migración. Ahora, el escenario como se dio, que es un escenario de derrota para Juntos por el Cambio, con resquemores entre los dirigentes, por ahora no se vio, más allá de una foto en una mesita sentada las dos fórmulas, no se vio que Bullrich esté trabajando en reconstruir esos vínculos con ese espacio para consustanciar a todo el espacio detrás de la pelea electoral, en la medida en que no se recomponga el espíritu de cuerpo del espacio, que no se recomponga el afecto societatis de Juntos por el Cambio, bueno, el riesgo de fuga que veíamos en la previa puede ser un riesgo cierto. Y si ese riesgo, aún siendo acotado de 20%, efectivamente se produce, bueno, Bullrich ya está partiendo de un par de puntos por debajo de 28, 29 sobre afirmativos que terminó sacando. Entonces, ya empieza ahí un poco las complejidades de, bueno, ¿cómo hago para sostenerme en condiciones de entrar a un eventual balotaje y que Milei no se me vaya por arriba de 40? Bueno, estas son todas las dificultades que le dejó la escena Juntos por el Cambio y que por eso se plantean algunos interrogantes en relación a si Bullrich está en condiciones reales de pelear por ese ingreso a un balotaje y eventualmente después ganarle a un candidato, Javier Milei, que es su rival dentro de la oferta opositora y que tiene varios activos para presentarse como una opción mucho más atractiva. El primero de todos es que es nuevo, es lo nuevo. En un contexto de demanda de cambio, digamos, probablemente suene más atractivo lo nuevo que lo viejo. Bullrich pensaba compensar eso de lo nuevo con que ella iba a mostrar un espacio ganador en la PASO, pero además un espacio que ofrece gobernabilidad y efectivamente ahí hay un activo de Juntos por el Cambio. Cuando uno compara las condiciones de gobernabilidad de uno y otro, casi que no hay discusión. Claro. Pero le va a costar y necesita reconstruir el espíritu de cuerpo y el aspecto societatis de Juntos por el Cambio para efectivamente sacar a relucir ese activo que tiene Bullrich, que es, che, ojo que yo ofrezco que estos cambios que yo propongo los voy a hacer. Claro, no me claro, queda claro tengo si equipos. puede hacer, ¿no? Bien, Lucas, gracias por la charla, por la entrevista, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo.
No, un placer, un abrazo para todos. Ahí estaba Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. Iván, bueno, estábamos hablando del el encuentro de muy alto nivel que se va a hacer mañana del Consejo de las Américas en el Alvear Palace. Y te quería sumar ahí el dato de que en este momento hay una reunión que se organizó con las horas contadas, digamos, donde están los denominados cancilleres de Milei, Bullrich y Massa, reunidos con la plana mayor de las compañías norteamericanas en la Argentina. Las empresas de Estados Unidos van a escuchar un panel de más o menos media hora por parte de estos cancilleres. Está Darío Epstein por Milei, está Federico Pinedo por Bullrich y Martínez Pandiani por Massa. Es un dato también muy interesante de este encuentro que se está realizando en Buenos Aires, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, José, tanto ese encuentro como el de mañana en Hotel Alvear, bueno, empieza a definir la agenda de cara al empresariado, un empresariado que está muy nervioso, con mucha desconfianza hacia la propuesta electoral que se está viendo. La verdad es que el resultado de las PASO no arrojó certidumbre, sorprendió y, como todo fenómeno nuevo que irrumpe, conlleva intranquilidad. Hasta tanto las aguas se quieten. Mañana abre el encuentro Milei. Efectivamente. Y después a la tarde vos sumaste el dato de que que va a hablar Massa también alrededor de las 16:30 desde la Cámara de Comercio. Claro, en realidad está ahí al lado de la Casa Rosada. Tanto Milei como Patricia Bullrich van a estar mañana en el Hotel Alvear, va a ser centro de atención, y como Massa no llegaba por el vuelo tiempo y forma, digamos, se cruza desde el ministerio hasta que son 2 cuadras. Se cruza del ministerio, tenía mucho interés en participar y en hablar en este marco, así que bueno, se generó las condiciones para que también pueda decir lo suyo en la Cámara de Comercio. Bien, Iván, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, José, gracias. Ya seguimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ICBC. El futuro nos inspira. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 39 de 12 de 2023 para compras y empresas realizadas en comercios adheridos o de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y Rodrigo nos trae toda la información de lo nuevo, la tecnología, pero también hoy, bueno, una buena noticia para los consumidores. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, creo que hay muchos se van a poner contentos con esto, ¿no? Sí, una muy buena noticia, porque el detonador de lo que vamos a hablar hoy es algo que sucedió hoy, pero es algo que tiene antecedentes que vienen de muchos años, que es los reclamos de los consumidores a poder arreglar sus dispositivos electrónicos de la misma forma que uno puede arreglar otro tipo de aparatos. Lo que pasó hoy particularmente es que Apple, que es una marca que desde siempre tuvo grandes conflictos con las reguladoras y distintos gobiernos, porque sus dispositivos están diseñados para no poder ser reparados, luego de verse prácticamente acorralada, porque primero tuvo varios reveses en Europa, pero ahora en su propia casa, en California, se está por aprobar una ley que ya lleva 6 años de tratamiento, que es la del derecho a reparar, que es algo en lo cual se habla en todo el mundo, ¿no? Del derecho a que un dispositivo a uno le pertenece y tiene el derecho a repararlo. Bueno, hoy, al verse ya bastante complicados, los muchachos de Apple decidieron mandarle una carta a la senadora Susan Ekman, que es una de las personas que está trabajando en este proyecto hace muchos años, diciéndole que adhieren a este proyecto de ley que está trabajando en el gobierno de California. Y este proyecto de ley es
muy básico lo que dice, pero es para que uno note la falta de defensa que tienen los consumidores. Es una ley que simplemente le requiere a los fabricantes de ofrecerle a los clientes y a tiendas de reparación independientes las herramientas, los manuales necesarios y las partes para poder reemplazar dispositivos electrónicos y electrodomésticos. Algo muy básico que hace 20, 30 años todo el mundo daba por descontado y que ahora parece como si fuese un gran logro, pero de alguna forma habla de cómo estas empresas tecnológicas, teniendo un poder tan grande, generaron este retroceso. Y tengamos en cuenta también, Rodri, es una letra no escrita y nunca admitida por parte de las compañías de tecnología, pero también por los que fabrican electrodomésticos y otros bienes. Las compañías tienen una expectativa de vida útil de los productos. Se nota mucho con los televisores, por ejemplo, como que están fabricados para durar determinada cantidad de tiempo y después lo que se impulsa es el reemplazo, ¿no? Sí, bueno, se habla hace muchos años de la obsolescencia programada, el diseñar un dispositivo desde justamente desde el tablero de dibujo, desde el diseño, pensando en que tiene que durar lo que dice la garantía. Muchas veces algunos usuarios avanzados lo que hacen es, cuando compran un dispositivo, es pensar qué garantía viene de fábrica, y de alguna forma a veces eso es un indicio de cuánto tiempo te va a durar. Y eso es algo contra lo que justamente todos estos movimientos, que además también están vinculados a gobiernos, porque hay mucha preocupación por la cantidad de basura electrónica que se genera con esto de tener que andar tirando a la basura un celular cada 2 años o cualquier tipo de dispositivo. Es eso, es cuando uno está comprando algo, ya pareciera que estamos alquilando las cosas, pareciera que ese modelo tan complicado, y que bueno, en algún momento tenemos que hablar de esto, que es ese modelo de suscripción que se intenta imponer en todo, en el uso de software, en el uso, también en el tema de que ya no quieren que nosotros podamos tener una película, sino que quieren que tengamos que estar suscriptos a 5 o 6 servicios de streaming. Esa dependencia. Creo que va a ser un buen tema para los próximos Mundo que viene. Te mando un fuerte abrazo, Rodri, gracias. Un gran abrazo, hasta luego. Bueno, y lo estábamos esperando desde que arrancó el programa, lo tenemos en línea Juan Andrés Paulenco. Juan, unas jornadas complicadas, de mucha tensión. Hoy observábamos la información que nos enviaba sobre lo que ocurrió en Morón, con mucha gente frente a ese shopping, ¿no? Sí, buenas noches, José, audiencia, tal cual estamos hablando, shopping ubicado ahí en la zona oeste, más precisamente en Morón, donde entre las 12:30 y 14 se acercó un muy buen número de gente que en forma, entre comillas, pacífica, solicitó una colaboración al hipermercado que se encuentra en ese shopping oeste, que es Jumbo, para luego después retirarse en forma pacífica. Información de último momento, si me permitís, José, 20:30, tanto Ramos Mejía, Morón y demás, Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad, en este caso en la zona de La Matanza, PSA, Policía Aeronáutica, están controlando lo que son objetivos de riesgos. Bueno, similar al escenario que observábamos anoche, con muchos carros policiales recorriendo, por ejemplo, José Cepaz, Merlo y distintos municipios. Hay preocupación por lo que está ocurriendo. Me llega también la información, Juan, de que hoy Massa en Estados Unidos, en Washington, se mostró molesto con la vocera presidencial, con Cerruti. Le pareció una locura lo que hizo Cerruti anteanoche cuando salió a acusar a Milei de estar detrás de los saqueos. Así que hay también polvareda política. Acá el cuestionamiento de Massa puntual es que Cerruti no consultó a nadie para lanzar esas temerarias acusaciones y ahora quedó imputada por un fiscal, por el fiscal Marijuán, que le pide explicaciones de dónde, digamos, cuál es la denuncia exacta que está haciendo y con qué
con qué pruebas. Te Así puedo que... dar una perlita no confirmada. claro. Me parece que el reloj de arena Cerruti ya ha sido dado vuelta y le van a pedir que dé un paso al costado. Bueno, sí, ya es notorio que en las conferencias de prensa los periodistas que están acreditados en Casa de Gobierno le van como perdiendo, para decirlo de alguna manera, perdiendo el respeto a la vocera presidencial. Juan, me llamó la atención de este informe previo que enviaste, que Leopoldo Moró, bueno, un hombre del radicalismo histórico muy cercano a Raúl Alfonsín, luego se hizo kirchnerista y se convirtió en un hombre muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, parecería dar por hecho que Milei iba a ser presidente. Sí, justamente en rueda de prensa Moró dice: Milei va a repetir las experiencias del menemismo, justamente tal cual el hombre de la provincia de Buenos Aires, de San Isidro, reflexionó sobre las propuestas de La Libertad Avanza, palabra más, palabra menos, dijo: el famoso tema del 1 a 1 destruyó la economía argentina, esto con respecto al menemismo, dice: van a ir por Aerolínea Argentina, YPF, esto ya no es algo novedoso, esta película ya la vimos. Bueno, y tengamos en cuenta que la hija de Moró preside la Cámara de Diputados, quedó en lugar de Sergio Massa, y es una dirigente masista muy importante, así que, bueno, Moró parece que no ha tenido mucho cuidado en sus palabras. El gobernador Axel Kicillof dice que ya hay más de 90 detenidos por los saqueos, y tuvo actividad hoy en Avellaneda, Juan. Sí, actividad doble. Primero tuvo una reunión con 50 intendentes donde justamente monitorearon estos hechos, entre comillas, de inseguridad, y luego se fue a Avellaneda porque, bueno, hay que trabajar conjuntamente con el intendente local Ferraresi y Cileoni. Inauguraron la escuela técnica número 6, entre otras cosas, un moderno edificio, 3 pisos, 13 talleres muy bien capacitados, y entre otras cosas, vos fíjate que en el discurso Kicillof apunta contra Milei y dice: ojo con dinamitar todo, porque también van a dinamitar esta escuela. Veo como que el oficialismo ya elige a Milei como la persona en el cual tiene las posibilidades de ganar las elecciones. Una línea final porque ya nos vamos, Juan. Sí, reunión de Bullrich con Santilli. Sí, yo te voy a dar la otra versión, no la de los medios. Santilli le está esquivando la foto con Patricia Bullrich. ¿Por qué? Se demoró el conteo en lo que es la provincia de Buenos Aires, el mismo va a estar para el viernes o sábado, y él cree que puede achicar diferencia. Hay 19.500 votos en contra, y ahí está el tema, José. Si evidentemente achica, el acuerdo sería mínimo 3-4 ministerios en la provincia de Buenos Aires, ganando Grindetti o la contraprestación nacional. Bien, buen dato ese, Juan. Nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Buena semana. Nos vamos. Está perdiendo el equipo de Lionel Messi en Estados Unidos con Cincinnati 1-0, una de las semifinales del torneo, este nuevo torneo que está disputando el equipo de Lionel. Nos reencontramos como siempre con ustedes el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Comedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?